Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase magistral en legislación de obras civiles. Continuamos ahora con el tema que tiene que ver con NSR10, que es la norma de construcción sismo resistente, que en este momento rige o nos rige a nosotros como ingenieros civiles para diseño y construcción de cualquier tipo de edificación sismo resistente. Pero entonces, ¿qué es la NSR10? Entonces es una norma cuyo origen está fundamentado en la norma NSR 98, la cual fue promulgada a través de la ley 400 de 1997. Entonces esta ley da como los primeros lineamientos hacia un diseño de una construcción sismo resistente. ¿Qué quiere decir? Que ante un evento sísmico, la edificación pues no debe colapsar, sino que debe resistirlo, sin necesidad de que esa edificación pues caiga al piso, para que lo entendamos de esa forma. La NSR10 entonces se promulga o se da a conocer a través del decreto 926 del 2010, que es donde empieza a tener ya vigencia para nosotros. Y pues obviamente desde ahí a la norma ha venido sufriendo varias actualizaciones, principalmente en cosas de fondo más que de forma. Entonces, ¿cuáles son esas actualizaciones bajo las cuales se ha sometido la NSR10? Vamos a ver que la norma se ha actualizado mediante los siguientes decretos o resoluciones. Entonces, en el decreto 2525 del 2010 se indica a todos nosotros que a partir de ese momento entra en vigencia la NSR10, finaliza la vigencia NSR 98. Entonces, en ese momento se oficializa ya el uso de la norma como tal para las nuevas edificaciones a partir de esa fecha. La norma sufre otras modificaciones, entonces en enero del 2011, febrero del 2012, y la última modificación que se tiene es de junio de 2017. Entonces es importante que ustedes como estudiantes verifiquen estos decretos, los miren, vean qué se ha modificado, qué se ha actualizado, no tanto para lo que nosotros estamos manejando acá en legislación, sino para, digamos, las otras áreas de conocimiento, las cuales ustedes muy seguramente ya han estado viendo, principalmente en la línea de estructuras. Entonces, la NSR ha tenido esas modificaciones. Entonces, ¿cómo está compuesta la NSR10? Entonces, tenemos 11 títulos que abarcan los siguientes temas. Entonces, el primer tema, que tiene que ver con requisitos generales para diseño y construcción sismo resistente. El título B hace énfasis en las cargas para análisis de estructuras. El título C les hablará de lo que son concretos. El título D de lo que es mampostería. Entonces recuerden que la definición de mampostería es de elementos que se ponen a mano, bloques, ladrillos. Viene el título E, que es una parte especial para casas de 1 y 2 pisos, ojo, únicamente casas eh, como pequeñas edificaciones. De pronto ustedes lo trabajaron anteriormente en construcción de edificaciones con el proyecto de Pacho. Entonces ese tipo de viviendas se acoge a lo que se enuncie en el título E. Título F pues hace énfasis en estructura metálica. Título G, estructuras de madera y guadua. Quedan otras disposiciones. Título H, estudio geotécnico. Un estudio geotécnico pues básicamente se enfoca a lo que son estudios de suelos. Título I, y muy importante este título, supervisión técnica para esas construcciones sismo resistentes. Tenemos el título J, en donde se menciona aquellos parámetros para edificaciones en la cual se promulga la protección contra incendios, y otros requisitos que se dan en el título K,
Entre paréntesis se colocaron el número de páginas para que ustedes se hagan una idea de qué tan grande o qué tan pequeño es cada uno de los títulos. Todos esos títulos ustedes los encuentran fácilmente en internet. Si no los tienen, pues los pueden buscar y descargarlos para que los tengan como un documento de consulta. Importantísimo pues tenerlos en su biblioteca digital. Entonces vamos a hablar a grandes rasgos. ¿Qué trata el título A? Entonces recuerden que el título A hablaba de los requisitos generales para diseño y construcción sismo resistente. Entonces se habla de aspectos importantes que ustedes como ingenieros deben tener en cuenta en sus proyectos. Entonces, ¿cuáles son los estudios que deben hacerse previo al diseño y construcción de una edificación? El tema de diseños, cuáles son los profesionales idóneos, qué experiencia debe tener ese profesional para poder firmar un plano y qué profesionales son idóneos para realizar la parte de supervisión de la fase de construcción. En el título A pues se menciona cuál es la zonificación sísmica del país. Se hablan de 3 zonas principalmente: el riesgo sísmico bajo, medio y alto. Se habla también de métodos de análisis de estructuras, análisis dinámico de estructuras para su posterior diseño, y se dan unas recomendaciones para construcciones. Ahí se mencionan antiguas, pero podemos hacer énfasis en construcciones que estén antes de la vigencia de la NSRS, es decir, antes de julio del 2010. De ahí hacia atrás se consideran construcciones antiguas y hay unas recomendaciones para adaptar esas estructuras a la nueva normatividad, es decir, la NSR 10. El título B, entonces, menciona todo lo que tiene que ver con cargas. ¿Para qué? Para poder realizar los análisis estructurales correspondientes. Entonces, ¿qué tipos de carga ustedes van a encontrar ahí? ¿Qué es una carga viva? ¿Qué es una carga muerta? Cargas de viento, entre otras. ¿Qué combinaciones se emplean para su análisis y diseño? Y cuáles son los procedimientos para el cálculo de cargas de viento. Desde el punto de vista legal, pues no implica nada importante, es más por conocimiento. En el título C entonces se van a hablar de lo que son concretos. Entonces, por ejemplo, en el título C se va a hacer énfasis en la parte de construcción. Entonces, ¿qué materiales componen el concreto? ¿Qué requisitos se tienen para durabilidad del concreto? Encofrados, recomendaciones para el vaciado. ¿Esto por qué? Porque es muy posible o es factible que si ustedes ejecutan proyectos, el cliente les tenga unas especificaciones de construcción que deban cumplir. Entonces, esas especificaciones de construcción normalmente se toman a partir del título C de la norma NSR 10. Si ustedes hablan de diseño, pues también se tienen unos criterios que hay que seguir para diseño de estructuras en concreto. También deben tener en cuenta que se deben tener unos diseños de elementos estructurales como muros, losas, y también de elementos no estructurales. Tiene un componente adicional que no contemplaba la NSR 98 anteriormente, y son las estructuras de ingeniería ambiental. Entonces, cuando se habla de estructuras de ingeniería ambiental, se está hablando de tanques de almacenamiento de agua potable, se hablan de tanques que almacenan posiblemente aguas residuales, se habla también de estructuras complementarias, acueductos y cosas así por el estilo. Entonces es como la parte novedosa que tiene este título C y que ustedes deben tener presente. Entonces el título D les va a hablar de la mampostería estructural. Entonces, ¿qué tipos de mampuestos se tienen para construcción y diseño? Entonces se habla de aspectos constructivos, recomendaciones para la construcción, y se habla también de criterios de diseño que ustedes deberían seguir si se dedicarían al diseño de mampostería estructural. También les hablarán de tipos de muros que ustedes pueden construir, que ustedes pueden diseñar,
en cualquier tipo de edificación. Finalmente, pues se van a hablar de los controles de calidad, de aspectos de calidad relacionados con la mampostería, o con cada unidad, pues, como bloque o ladrillos. En el título E, entonces, hay unos parámetros importantes para casas de 1 y 2 pisos. Ojo, la limitación es que por muy alto que sea la edificación de vivienda, es de 2 pisos. Si ya son casas de 3 o 4 pisos, pues ya esta norma no aplica. No aplica. Entonces, ¿qué es de importante con el título E? Entonces, para las pequeñas viviendas, para las pequeñas edificaciones, pues muy seguramente no hay un diseño perfectamente elaborado. Entonces, este título va a dar una serie de recomendaciones para poder construir esas pequeñas viviendas, sobre todo las viviendas de interés social, que son unidades bastante pequeñas. Pero también puede aplicar, por ejemplo, si usted fuera a hacer una vivienda de 2 pisos como máximo en un lote, por ejemplo, de 7 por 10 metros. Entonces, los mismos criterios de construcción aplican para ambos tipos de edificaciones. Entonces, de qué les van a hablar? Aspectos constructivos mínimos, cómo pueden predimensionar o dimensionar mejor la cimentación de esas pequeñas edificaciones. Les hablarán también de cómo deben construir los muros. Entonces, si trabajan con mampostería, qué se requiere, cómo los van a confinar, cómo los deben reforzar. Y también hay unos aspectos importantes para construcciones en bareque. Entonces el bareque es una mezcla como entre, digámoslo así, entre barro, como se le conoce muy popularmente, y algo de guadua, que son construcciones básicamente rurales. Hablamos en el título F de estructuras metálicas. Entonces, aspectos generales en cuanto a perfiles, tipos de perfiles formados en frío. Hablaremos también de estructuras de aluminio, principalmente. Viene luego lo que es diseño de estructuras de madera. Entonces, dentro de las estructuras de madera también se contempla la guadua como material de construcción, que pues ustedes sabrán, tiene en este momento un auge importante por lo amigable que es con el medio ambiente. Desde el punto de vista legal, pues no hay mucho que tratar, por tal razón pues yo lo voy a pasar rápidamente. Entonces, el título H, entonces, se enfoca en qué? En los estudios de suelos, que es algo clave para qué? Para poder dimensionar la cimentación de cualquier edificio. Entonces, en un estudio de suelos, ¿qué es lo que hacen? Caracterizar, es decir, identificar algunas propiedades específicas en el suelo que les va a servir a ustedes para un posterior diseño geotécnico de una cimentación. Entonces, son las bases para el análisis y diseño de esas cimentaciones. Además de eso, los estudios de suelo les permiten determinar la estabilidad de un talud. ¿Para qué? Para poder realizar el diseño de muros de contención. Entonces, la estabilidad de taludes, ahí al final aparece, que es la base para realizar el diseño de cualquier estructura de contención, llámese muro en concreto, llámese un muro en gaviones. Viene el título I. Considero yo que desde el punto de vista legal tiene algo muy importante. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un supervisor técnico en el desarrollo de la fase constructiva de alguna edificación? Entonces, miremos lo siguiente. Entonces, en el título I les va a decir cuál es el alcance de la supervisión técnica. Entonces, ustedes se van a dar cuenta en el título I cuáles son las funciones que va a tener este supervisor. Él solamente se va a encargar digámoslo así, de revisar las buenas prácticas constructivas que se tenga en una obra. Entonces, ¿qué tipo de obra debe tener supervisión técnica? Entonces, cualquier edificación, no importa si es de 2, de 3, de 4 o 5 pisos, que tenga más de 3.000 metros cuadrados de área construida. ¿Qué otras edificaciones requieren supervisión técnica? Entonces,
cualquier edificación que haga parte del grupo de uso 3 o 4. Se preguntarán ustedes qué son grupos de uso. ¿Qué son grupos de uso? Entonces son aquellas edificaciones que cumplen con unas funciones. Hay unas funciones que son importantes, hay otras que no lo son tanto, desde el punto de vista de una emergencia por sismos. Entonces, las edificaciones de grupos 3 y 4 son edificaciones que casi que por ningún motivo deberían fallar ante un eventual sismo. Entonces, ¿qué tipo de edificaciones podemos tener ahí? Entonces podemos tener hospitales, centros médicos, puestos de bomberos, policía, edificaciones que aglomeren cierto número de personas. Entonces, ese tipo de edificaciones hacen parte del grupo de uso 3 y 4. Ya digamos lo que son viviendas y algunos edificios gubernamentales podrían hacer parte del grupo 1 y 2. Entonces, insistimos en que las edificaciones que hacen parte de los grupos 3 y 4 requieren supervisión técnica independientemente del área de construcción. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, vivienda de interés social, casas de 2 pisos, por ejemplo, si se hacen grupos en donde hay más de 15 unidades, la supervisión técnica debe hacerse con carácter obligatorio. Entonces, ese es el alcance que tiene la supervisión técnica. Es obligatorio hacerla en cualquiera de esos 3 grupos. Si hay edificaciones que no hacen parte de ninguno de esos 3 grupos, entonces no requiere sino un control de calidad por parte del director, por parte del mismo ejecutor, básicamente. Entonces, ahí en la supervisión técnica también se dan requisitos para el profesional que va a hacer la supervisión técnica. Básicamente este profesional puede ser ingeniero civil o arquitecto con 5 años de experiencia general como mínimo. De ahí en adelante, pues cualquier tiempo que tenga. Ojalá ese profesional pues sea independiente del contratista o del ejecutor, no debe ser parte de la misma contratista. ¿Esto para qué? Para que se garantice la total independencia en el desarrollo de la supervisión. Y pues al final se dan una serie de recomendaciones básicamente de cómo presentar un informe de supervisión técnica y cuáles son las funciones, o mejor, qué control debe hacer el supervisor en el desarrollo de una obra. Tenemos entonces también el título J, requisitos contra incendios. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque en la anterior norma solamente se le daba importancia a la parte sismorresistente. Pero ¿qué pasaba si algún edificio sufría algún contratiempo contra incendios? Entonces también los incendios también pueden generar daños en la estructura y en la durabilidad de los edificios. Entonces se hace especial énfasis. ¿Para qué? Para que además de que el edificio o cualquier edificación, perdón, sea sismo resistente, pues también tenga cierta resistencia contra eventos como incendios. Entonces se habla de unos requisitos para protección, materiales que permitan contener el incremento de temperatura ante un incendio. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para resistencia? Y qué equipos se utilizan para detección temprana de eventualidades por incendios. Y finalmente, pues vamos a encontrar un título de unos requisitos complementarios anexos a lo que ya se ha manejado desde el título A hasta el último título. Entonces, cómo se clasifican las edificaciones, qué se requiere tener, por ejemplo, para zonas comunes, esto enfocado principalmente en conjuntos residenciales y centros comerciales. También se dan algunas recomendaciones para diseño y construcción de fachadas que son básicamente en vidrio. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para su diseño y construcción? Y que se ajuste a la normatividad de la NSR 10. Entonces, con esto damos como un análisis muy general de lo que es la norma NSR 10. Entonces, como tarea para la próxima semana, entonces primero vamos a estar pendientes del aula virtual. ¿Para qué?
para realizar la lectura complementaria, que ya está ahí. Entonces la idea es que ustedes hagan un ensayito a mano, me lo escaneen y lo suban al aula, máximo de 2 hojas, respondiendo a la siguiente pregunta. Entonces, ¿hacia dónde debe enfocarse el reglamento de construcción sismo resistente desde el punto de vista legal? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista legal para que los contratistas, los diseñadores, los interventores puedan realizar un buen seguimiento, puedan realizar un buen proyecto adaptándose a la normatividad que tenemos en este momento? Bien, entonces esta clase la volveremos a tener la otra semana, dentro de 8 días. Les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Muchas gracias.